es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Senador Ernesto Cordero, qué gusto. Mucho gusto, Ricardo. Tenerle No hay lugar común. Este programa para hablar de lo privado y de lo público en una suerte de trampolín. Y déjeme comenzar con un personaje que se hizo público mucho antes de que usted fuera famoso. Su madre, Graciela Arroyo. Enfermera célebre. Hay un busto de ella en la Secretaría de Salud. ¿Quién fue Graciela Arroyo? Bueno, pues, es difícil, pues, es mi madre a quien yo quise entrañablemente y marcó mi vida, sin ninguna duda. Mi madre fue una enfermera muy comprometida que dedicó buena parte de su vida a la docencia. Fue directora de la Escuela de Enfermería de la UNAM y siempre con un compromiso gremial muy fuerte. Y las enfermeras es una gran profesión, probablemente de las más comprometidas, de las más sublimes, de las que mayor interés se requiere. Y siempre como que se les ha visto como que no son profesionistas, como si fuera un oficio de segunda. Exacto. Dispuestas para casarse con médicos. Y bueno, que mi madre se casó con médico, por cierto. Pero bueno, y mi madre enarboló esa bandera y lo hizo muy bien. Y les dio un lugar que hoy las enfermeras tienen, que es de profesionistas. Una enfermera en la Secretaría de Salud, su primer trabajo, gana lo mismo que un químico, que un médico. En fin, se les dio un reconocimiento que antes no tenía. Y bueno, la verdad, mi madre es una figura muy notable en la enfermería mexicana. ¿Y a usted, a ti te interesó la política? Cuando te vas a hacer el posgrado, ya te inclinas a aplicar la matemática en la economía y la política. ¿En qué momento se da ese salto? ¿Por qué se da ese salto? A mí me interesa el servicio público. No. Siempre me interesa el servicio público. Las políticas que no necesariamente es la política. No. Y siendo servidor público, haciendo política pública, bueno, pues acabé saltando a ser político, lo cual también a mí me ha parecido pues que ha llenado mi vida y me ha dado rumbo a mi vida profesional. ¿Cuándo dijiste soy político? Mira, siendo servidor público, cuando ves que te importa y que te gusta defender argumentos, que tienes una postura ideológica, que te gusta ser parte de un grupo, de un equipo, cuando decido ser parte del Partido de Acción Nacional, cuando crees en los principios y valores de un grupo político, de un partido político, bueno, pues es cuando te das cuenta que eres... De vuelta de Pensilvania, donde haces tus estudios de posgrado, entras a trabajar para la fracción parlamentaria del PAN, en la Cámara de Diputados. El líder en ese momento era Felipe Calderón. ¿Ahí entraste como tecnócrata o ya te dijiste lo que yo quiero hacer es política con este grupo? Mira... Y no desprecio la palabra tecnócrata, pero es decir, sí, de auxiliar técnico de un político. Mira, yo llego como tecnócrata a dirigir el think tank de la Cámara de Diputados del PAN. Y Felipe Calderón, el coordinador parlamentario, y yo lo conocía de años atrás, y me invita básicamente a darle rigor técnico en la política pública al posicionamiento del PAN en la Cámara de Diputados. ¿De años atrás? Yo pensé que ahí lo habías conocido. ¿Dónde conociste al expresidente? El presidente Calderón y yo estudiamos una maestría juntos en el ITAM, una maestría en economía, principios de los 90. Lo conocía de años atrás y éramos muy buenos amigos. Yo terminaba el doctorado y me dice, regrésate a México, existe esta posibilidad. Y si era un tecnócrata azul, un tecnoblue, ¿no? Como nos decían. ¿Te hiciste azul cuándo? Bueno, yo creo que en ese momento. Antes no. ¿Antes eras priista no, o antes no. Yo creo izquierda yo creo que ahí fue cuando me hice amigo de Felipe. Principios de los 90, él ya era una figura en el Partido de Acción Nacional y me hice su amigo cuando éramos compañeros de pupitre, básicamente. O sea, ¿eres azul color Calderón? No, yo creo que soy azul y Felipe Calderón es una figura muy notable dentro del PAN y el mejor presidente que hemos tenido y pues emanado del PAN. Juan Camilo Mourinho, ¿dónde aparece en tu vida? Precisamente cuando regreso de Estados Unidos, Juan Camilo Mourinho era diputado
panista, y había una afinidad inmediata. Era también muy joven y nos hicimos amigos de inmediato. ¿Qué edad rondaban en ese momento ustedes? Mira, yo habré tenido 32 años y Juan Camilo probablemente 28. Y el presidente Calderón, 34. Un poquito más, 38 probablemente. Juan Camilo Muriño fue a la primera persona que le escuché mencionarte. Y me vengo más hacia acá, hacia la campaña que ustedes hicieron en el 2006. Hablaban del genio que tenían escondido y que era el que estaba realmente construyendo todas las propuestas de política pública. Y hablaban de ti con mucho orgullo, ambos, el candidato entonces Calderón y Juan Camilo Muriño. ¿En qué momento te volviste déjame decirlo así, el cerebro? Y no hablo el estratega electoral, el cerebro del contenido de esa campaña. Cuando dijiste, estoy colocado en un lugar clave de la historia de este país. Bueno, cuando nos vamos a echar balas al monte, cuando Felipe renuncia a la Secretaría de Energía, Juan Camilo y yo éramos subsecretarios. Yo de planeación y él de electricidad. Decidimos renunciar y nos vamos con él a la campaña, y como que las calabazas se fueron acomodando. Mi trabajo era pues, la coordinación de asesores, la elaboración de la plataforma de política pública. El discurso. Parte del discurso, pero también la política pública. Y bueno, pues en mi trabajo pues, estaba muy bien relacionado con muchos servidores públicos, con mucha gente que sabía hacer política pública. Y mira, yo les agradezco que hayan pensado que yo era el genio. Yo básicamente lo que hice fue articular las ideas de mucha gente que querían cambiar las cosas en México, y eso fue lo que hicimos. Una triada interesante, ¿no? El caballo que va hasta adelante, Felipe Calderón, el estratega electoral, el estratega político y quien construye el discurso en un sentido más amplio, es decir, la narrativa de la campaña. Se les murió el amigo a ambos. Es correcto. Una muerte que incluso pensaban ustedes que había sido provocada y que luego guardaron silencio, nunca supimos los demás si fue porque creyeron que la versión oficial o no, pero yo quisiera que dedicáramos un par de minutos de este programa, o si se puede más, a Juan Camilo Muriño. ¿Cómo vivieron esa muerte y cómo la ves hoy en retrospectiva? Mira, fue durísimo, durísimo. Era un hermano, éramos entrañables, muy cercanos, y bueno, su partida dejó un hueco enorme en ese equipo de familiar, de amistad, Se fue de el cariño, estratega. y aparte en este equipo político dejó un hueco entrañable. Y mira, después, en ese momento, pues sí, yo me aboqué a ver qué había pasado. Y me fui y debo decirlo, con los expertos de aviación comercial. No me fui con los expertos del gobierno, me fui. Y ahí fue donde se confirmó pues, que el avión de Juan Camilo venía muy cerca del otro. Y se generó una cosa que se llama turbulencia de estela. Entonces, cuando un avión muy grande y un avión chico va atrás, se tienen que guardar cierta distancia. Y el avión de Juan Camilo venía muy cerca. ¿Tú te compras el argumento de que él iba piloteando? No, jamás. Eso es falso. Falsísimo. Fue error del piloto. No sé si fue error del piloto, pero venía muy pegado. Venía muy pegado, y la torre de control No fue confirma. una bazooka, no fue ninguna cosa colocada. Y las conversaciones en la torre de control lo confirman, que le dijeron varias veces que se alejara, que se separara del avión de delante. De pronto te descubriste ya no panista, eso ya había ocurrido varios años antes, ya no político, ya te habías vuelto un político, sino posible aspirante a la presidencia. Juan Camilo, después de esta tragedia, te abrió el paso. ¿Cómo se vive esa invitación del destino de la historia? Es correcto, pero no es una cosa inmediata. O sea, cuando Juan Camilo muere, pues sí había pues, un vacío enorme en ese grupo, pero no es como que de inmediato alguien llega a ocupar ese espacio. Yo creo que las cosas siguieron sucediendo, seguimos trabajando. Era la triada, ¿no? Calderón no podía reelegirse, Juan Camilo ya no estaba. Pero tampoco es que en ese momento, y tampoco Juan Camilo era como que el ungido. No, hombre, o sea, era un equipo donde todavía le faltaba mucho al gobierno del presidente Calderón y donde no estábamos pensando en eso. No estamos pensando en eso, aunque sí, claro, y es evidente, Juan Camilo era el mejor cuadro político del Partido de Acción Nacional, y Juan Camilo hubiera sido un gran candidato y probablemente presidente de México. A ver, déjame poner en juego una decisión que tomó muy arriesgada, muy interesante, Felipe Calderón. Para ser secretario de Hacienda de este país hay que pertenecer a una casta. Y esa casta se forma en el Banco de México, se forma en Hacienda, no son bien recibidos los externos, nunca. Vicente Fox no se atrevió a romper con esa casta. Nombró un secretario de Hacienda de esa casta y Calderón dice, voy a cambiar los términos. Y te saca de Desarrollo Social y te mete a Hacienda. ¿Cómo vivió la casta tu llegada? ¿Cómo te sentiste con la casta? Mira, yo regresé como a casa, porque yo había sido subsecretario de egresos
al inicio del presidente Calderón, entonces ya había formado parte de la Secretaría de Hacienda, y antes de llegar a la Secretaría de Hacienda, pues tenía muchísimos amigos desde la escuela, desde el ITAM, que eran parte de la casta hacendaria, como le mencionas. Entonces, la verdad... ¿Esa subsecretaría te dio la medalla? ¿Te Sí, dio la absolutamente, pertenencia al cuerpo? absolutamente. ¿Te reconocieron como suyo? Sí, absolutamente. Y cuando llego a la subsecretaría de egresos, pues la verdad llego a un entorno de amigos, de gente profesional, pues es entrañable la comunidad Amigos se hacendaria. dice en plural, pero José Antonio Meade fue tu amigo en ese momento. Cuéntame tu historia con Meade. Bueno, Meade fue mi primer amigo en el ITAM. Lo conozco desde que teníamos 17, 18 años. Nos sentamos juntos en nuestra primera clase en el ITAM, nuestra clase de matemáticas. Y desde ahí nos hicimos muy buenos amigos. ¿Videgaray también estaba ahí? Luis entró un año después, aunque es de la misma edad, pero Luis empezó a estudiar Derecho en la UNAM y a su segundo año, digámoslo así, ya entró a estudiar Economía al ITAM. Entonces Luis es contemporáneo nuestro, pero es, digamos, una generación más joven. En el ITAM las generaciones se mezclan, no hay esa separación. Entonces sí te puedo decir, pues sí, fuimos contemporáneos y compañeros. Cuando López Obrador lo señala, porque lo señala a ustedes como la mafia del ITAM, ¿cómo se sienten? ¿Cómo te sientes? No, pues la verdad muy orgulloso. El ITAM ha hecho mucho por este país. Esa manera del liberalismo económico que te enseñan en el ITAM, ese compromiso por hacer que las cosas funcionen, por una sociedad más justa, por una sociedad ordenada. Yo la verdad estoy muy orgulloso de formar parte del ITAM, de esa familia, de haber ido al estudio al ITAM. ¿Meade es panista o es priista en su corazón? Se lo pregunto a alguien que lo conoce hace mucho tiempo. Yo creo que José Antonio es servidor público que cree en cierta manera de hacer las cosas, que es el liberalismo económico, sin ninguna duda. Esto, su abuelo es fundador del PAN y su padre es priista. Te vuelvo a preguntar, ¿qué influye más en él? Yo creo que las ganas de hacer bien las cosas. Es un gran servidor público. Y mira, a la hora de, cuando haces política pública, los matices, la ideología, pues pasa un segundo término, ¿eh? La política pública es rigurosa y hay cosas que funcionan para hacer que la gente mejore y hay cosas que no funcionan, independientemente del color o la ideología que le quieras colgar. El destino te alcanzó y te colocó ya como uno de los tres aspirantes a la presidencia por parte del PAN. Y vino una batalla con Josefina Vázquez Mota que salió mal. Salió mal porque se hicieron daño a ambos, porque ambos se dijeron cosas muy delicadas y finalmente porque no te salió bien a ti la candidatura. ¿Cómo viviste humanamente esa experiencia? Mira, yo creo que fue una gran experiencia y yo sí creo en las campañas internas. Yo creo que, mira, el mejor momento de Josefina, cuando estaba a 5 puntos de Enrique Peña Nieto como candidato, fue el día que le levantamos la mano Santiago Krill y yo. Fuimos, competimos, nos dijimos cosas muy duras, como sucede en cualquier democracia del Digo que mundo. tú habías crecido en la pobreza en México. No, bueno, dijo muchas cosas y yo también le dije muchas cosas. Pero mira, ¿Mentira? yo creo que sí, son... Cosas que uno se permite en una campaña. Por supuesto, cosas que se valen, pero repito, ¿Te las permitiste tú? al final de esa campaña, Josefina estuvo 5 puntos abajo de Enrique Peña Nieto, que fue su mejor momento. Las campañas internas ayudan a posicionar al candidato a ganador y yo creo que tiene su valor y tiene en la democracia estas cosas existen. Yo te diría que personalmente, bueno, pues sí, evidentemente a nadie le gusta perder. Y sobre todo cuando tienes un anhelo. Yo quería y quiero ser presidente de México. Evidentemente no tengo ni momento ni espacio ahorita, pero es un anhelo que tienes cuando participas en política. Edad. Es lo único que tengo. Para eso es lo único que me queda de edad. Cumples 50 años, apenas en febrero del año que Somos entra. unos chamacos, mi señor Ricardo. Ahí vamos. Te ves más joven, Ernesto. No, ahí la llevamos los dos. Entonces, pues sí, pues a nadie le gusta perder. Yo te diría que fue una gran formación. ¿Te arrepientes de algo? ¿Hay algo de ese momento que te gustaría borrar? No, nada. ¿Te reclamó la red social hoy, yo y cualquier periodista el resbalón de los 6,000 pesos, Ernesto? Cuando dices que con 6,000 pesos alcanza para sacar el crédito de una casa, para pagar escuela privada, todos sabemos que no. Y que además la mitad de la población gana menos de 6,000 pesos. Se ofendió mucho la gente con eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué te salió esa frase? Mira, lo que yo dije en una conferencia de prensa es que nos sorprenderíamos los compromisos que familias con ingresos tan modestos como 6,000 pesos echan a cuestas y que por eso había que preservar y defender el poder adquisitivo de las familias. Y mira, cuando yo dije eso, el 70% de los créditos hipotecarios del país, de los créditos para comprar una casa, provenían de familias que ganaban menos de 5 salarios mínimos. Sí, que es la mitad de la población de este país. O sea, el ingreso mediano
eran 6,000 pesos. La mitad gana más de 6,000 pesos y la mitad ganaba menos de 6,000 Ahora, pesos. 6,000 es muy poco, pero la frase siguiente es la más interesante, porque ahí es una reflexión sobre la cultura mexicana y dices, ¿por qué somos tan negativos? Como si eso fuera en efecto parte de nuestro DNA. ¿Sigues pensando, no? Que hay una negatividad. No. Y en eso sí he cambiado mi perspectiva y mi parecer. Yo creo que la gente con toda justicia reclama y merece y que desea mejorar sus condiciones de vida. Y evidentemente... Y 6,000 pesos, una mala cantidad. Un ingreso tan modesto como eso, pues no te permite desahogar y cumplir tus expectativas. Te tus hizo sueños. daño esa frase. Porque en efecto, a la hora de colocarte en una disputa tan importante, sí se te vio como distante de buena parte de la población, cosa que no hubiera ocurrido sin esa frase. Es correcto. Y bueno, yo nunca he sido santo de la devoción de las redes sociales. Siempre hemos tenido ahí como diría alguno de tus colegas periodistas, el callejón oscuro de las redes sociales. Pues ahí entras y quién sabe cómo salgas. No, y yo bien, nunca he gozado de la popularidad en ese callejón. Llegas al Senado y hoy estás en el torbellino. Cabezas, coordinas, diriges la Cámara Alta. Es un cargo importantísimo. Estados Unidos, el vicepresidente, es quien hace el papel que tú haces. Si eres de ese tamaño el cargo. Sin embargo, estás llegando sin el apoyo de tu partido. Tu partido, incluso el líder de tu bancada, dice que fue una puñalada en la espalda. ¿Cómo se vive, otra vez, una contradicción? Tienes un cargo tan importante, pero tu partido no te está respaldando. Mira, mi partido no me está respaldando, pero mis compañeros de partido sí, aunque no los dejen manifestarse, que eso es muy importante. El líder de la bancada no... Pero el líder de la bancada no refleja el sentir de los compañeros. Y mira, y llego está partida la bancada panista. Llego con la confianza de los senadores del PT, de Morena, del PRD, del Partido Verde, del PRI, y con un buen número de senadores panistas, lo cual a mí me da pues una gran tranquilidad. ¿Cuántos senadores panistas? ¿Qué porcentaje? Mira, yo te diría que más o menos como la mitad, que lamentablemente no los dejaron manifestarse, que con amenazas no los dejaron ir a votar por mí. Pero bueno, así es esto y las cosas cambiarán. Yo participo en política en el PAN, soy convencido del PAN, es un partido democrático, es un partido ciudadano, que estamos viviendo por un momento medio autoritario, pero las cosas cambiarán. El pleito fundamental es el Frente Ciudadano. Ustedes salieron esta semana a decir que están en contra. Luisa María Calderón incluso dijo que le parecía que era un frente cercano a Hitler y a López Obrador por el populismo que maneja. A ver, ¿es cierto? Es que hay dos estrategias en el PAN, unos que quieren ir con el PRD y con Movimiento Ciudadano y otros que no quieren. Bueno, yo creo que más allá del frente, el problema es que el presidente del partido quiere ser candidato presidencial. Y tú no puedes ser juez y parte, ni encauzar un proceso cuando un sistema parlamentario es muy común, ¿eh? Sí, pero no estamos en un sistema parlamentario, estamos en un sistema presidencialista. Yo te pregunto, Ricardo, ¿sabes cómo se llama el presidente del Partido Republicano? No, pero es Donald Trump. No, o sea, no, digámoslo. O el Partido Demócrata. Ahora, es una decisión de teoría política esa. Es decir, creo que el problema es que se ha tardado en renunciar, no que tenga aspiraciones, ¿no? Desde luego, ¿no? Y sí, yo lo que sostengo es que le hemos dado una relevancia como en ningún otro sistema presidencialista tiene la nomenclatura de un partido político. Aquí los presidentes de los partidos políticos son protagonistas, deciden cuestiones legislativas, cuando en realidad son gerentes electorales. El trabajo legislativo y el diseño de política pública y la defensa ideológica está en el Congreso. Tenemos tiempo de cambiar eso. Hoy no, hoy son cabezas muy importantes, pero déjame regresar. ¿Estás de acuerdo con el Frente o, como dijeron el jueves, no están de acuerdo con ir con el PRD y con Movimiento Ciudadano? Mira, yo creo que al PAN no le está haciendo ningún bien. El PAN tiene... No le suman el PRD no y le MC. suma absolutamente nada al PAN. El PAN puede ganar solo con una candidata competitiva, y lo digo abiertamente, Margarita le dan los números. Margarita será una candidata muy competitiva, pero no la quieren dejar pasar. Y esa es toda esta idea de Anaya se inventa el frente para no dejar pasar a Margarita. ¿Ustedes 5 están apoyando la candidatura de Margarita? No todos. Yo estoy apoyando a Margarita. Javier Lozano apoya a Moreno Valle, pero Moreno Valle apoya el Frente. Estoy muy hecho bolas. Sí. Está raro todo. Sí, pero es o sea, que... el jefe político de Javier... Pero es que va más allá del Frente, Ricardo. El problema, lo que se refleja en el Partido Acción Nacional es la intolerancia, la cerrazón, la falta de espacios para participar si no piensas exactamente igual. ¿Por eso los acusaron de ser Hitler? Sí, pues yo creo que un poco el comentario de María Luisa va en ese sentido, de que pues, es una política de exterminio político si no piensas como ellos o si no apoyas la candidatura de Anaya. ¿Cabría la posibilidad de que si ese exterminio llega a su fin, que yo diría que tenerle cuidado a las palabras, porque habrá uno que otro que sí haya vivido el exterminio, que ya no usemos esos Dije exterminio político. Sí. Y sé que tú tienes ese matiz, pero dicho esto, cabría que si hay un intento de exterminio por ustedes, sacarlos,
acaben apoyando a José Antonio Meade, tu amigo, tu compañero de armas en otra época, colaborador del gobierno de Calderón? Mira, yo creo que falta por ver. Cabría. Y falta por ver cuál es la plataforma ideológica y electoral del Frente. Porque, bueno, yo con el Partido de Acción Nacional me siento perfectamente cómodo y creo en esos principios y valores. No estoy tan seguro que en una plataforma ideológica más de izquierda yo me voy a sentir cómodo. Yo creo que esto tiene su riesgo dentro del PAN. Y José Antonio podría ser un candidato que responda a votos, incluso no hablo solo de dirigentes, del PAN y del PRI. Si construye así su candidatura, estos 5 senadores que salieron el jueves podrían terminar en esa campaña, digamos, pago por ver. No, bueno, yo no puedo hablar por mis otros 4 compañeros. Mira, yo creo que es prematuro. Ni siquiera yo te podría decir qué es lo que voy a hacer. Es prematuro. Pero lo que sí es cierto es que sí esta cerrazón está generando demasiada turbulencia entre el Partido de Acción Nacional. Muy bien. Déjame cerrar con una última pregunta. ¿Sigues pensando que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México? Absolutamente, no tengo duda. ¿Por qué? Andrés Manuel no es inofensivo, es un peligro para México, tiene una manera de ver la vida de hace 40 años, tiene fórmulas para resolver problemas de hace 40 años, es un regreso al estatismo, a donde el Estado tiene que hacer todo, donde el Estado es dueño de todo, donde el Estado decide lo que las personas tienen y pueden hacer, tiene fórmulas de política pública superadas y va a regresar a México 40 años atrás, en un momento donde México tiene que seguir avanzando. Este discurso nos polarizó horrible en el 2006. ¿Para qué te recuerdo? Nos van a arrojar la clase política de nuevo, incluyo Andrés Manuel López Obrador, a un episodio similar en el 18. Otra vez pelearnos entre hermanos en las comidas, discutir en la calle, sí o no Andrés Manuel. Ese es el gran dilema del 18. Pues es que es una manera de ver la vida y de perseguir tus sueños. La gente que piensa como Andrés Manuel López Obrador, muy respetable, y los que pensamos que México debe seguir avanzando, que las políticas públicas han avanzado, que México ha avanzado de manera consistente, que somos un país distinto, donde hemos superado pues toda esta participación central del Estado, un Estado dominante, un Estado rector, dictador. Yo creo que hemos avanzado. ¿Estás de acuerdo con el discurso de Enrique Peña Nieto en la última asamblea del PRI? En realidad lo que se juega el año que entra es futuro contra pasado, siendo el PRI, por cierto, parte del futuro, según el propio discurso del presidente. Mira, yo creo que tiene parte de razón el presidente Peña. Sí nos estamos jugando el futuro de México y en una situación y una coyuntura tan complicada, donde a lo mejor no tenemos tratado de libre comercio, donde México se ha transformado en una potencia exportadora de manufacturas de alta tecnología, y con López Obrador vamos a regresar a hacer pantalones de mezclilla y bicicletas en empresas del Estado. Esto, me quedaste de ver. Tenía una enorme cantidad de preguntas. Media hora no me alcanzó. Déjame irme a la parte final con preguntas. Te voy a pedir que reacciones tal como lo piensas en primera instancia. Palabra favorita. Matemáticas. Palabra que más detestas. Grilla. ¿Qué te desagrada más? El lugar común. El sonido que más placer te produce. La música. Sonido que más detestas. El ruido. Si no hubiese sido político, administrador público, funcionario público, ¿qué otra profesión hubieras tomado? Ninguna otra. Yo estoy muy contento. ¿Crees en Dios? Sí. Un día vas a dejar este planeta y seguramente irás a ese otro lugar donde ese ser te va a abrir la puerta. ¿Qué te gustaría que te dijera? Bienvenido. Pásale. Listo, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Nos vemos próxima semana, ADN 40, y dejaremos al senador Cordero una segunda ocasión porque, insisto, me quedó de ver el día de hoy.